Bienvenidos a jugar un nuevo vídeo y bueno, hoy os traigo un nuevo vídeo que es un top 5 de juegos de Android. Así que bueno, empecemos. Primero tenemos Android Angry Bird Fight, un juego, la verdad, bastante entretenidito, que es muy fácil. Ahora lo voy a enseñar. Es un uno contra uno, es gratis, se necesita internet para jugarlo. Es un modo campaña, pero online, la verdad, muy entretenido. Si no habéis jugado, pues jugarlo, la verdad, pues merece la pena. Y aquí lo tenemos, le damos a play, voy a enseñar una partidita. Muy sencillo, ¿vale? Y bueno, pues esto, es un modo historia. Por ejemplo, vamos a decir, a luchar con personajes de Angry que hay que ir consiguiéndolos. Nos están emparejando con alguien. Emparejando con un francés, con Jesse. Y es de como un Candy Crush Saga, pero por tiempo, ¿vale, chicos? Tenemos que ir haciendo pareja de 3 para que nuestro monstruo tenga bastante poder, ¿vale? Es muy sencillo, un juego muy fácil, muy sencillo. Yo creo que no hay nada del otro mundo, pero es muy adictivo. Entonces echar muchas horas de vicio con este juego. También lo malo es que necesita wifi, ¿vale? Y entonces eso ya te echa un poquito, pues, pues para atrás, ¿no? Pero bueno, la verdad, digo en serio que es un juegazo y a mí personalmente me encanta. Que me encanta. Y bueno, pues es muy fácil, ¿vale, chicos? Es hacerlo de 3 en 3. Tampoco hay mayor dificultad y está tiempo puesta. Y bueno, vamos a ver quién gana, ¿vale? Estoy en defensa, perfecto, con mi gorro mágico que tengo y a luchar. Vamos a estar muy parejos en defensa y todo se va a decidir en el ataque. Vamos a ver. Bueno, realmente creo que voy a ganar. Y ahí está, he ganado, chicos. He ganado 80-64, la verdad, pues veis, es un fácil. Vamos ascendiendo en un modo campaña, ¿no? Que hay que ir ganando a los cerditos, la verdad, bastante bien este juego. Pues pasamos al siguiente, al Impossible Trap. Un juego, la verdad, bastante adictivo, es gratis igual que el otro y este no requiere de wifi. Es un juego muy sencillo, vamos a ir, no hay que hacer nada, hay que hacer algo, ¿no? Pues veis, tenemos que ir por unos circulitos y hay que ir dibujando lo más parecido a eso, ¿no? Para que no, pues, nos mate. Esperar, ahí, perfecto. Es muy fácil, muy sencillo, ¿vale? Chicos, realmente yo no sé dibujar, soy un poco malo, pero realmente, pues, digo, venga tú, hasta luego. Realmente, pues, a gente que sepa dibujar se le dará bastante bien, pero es que yo no sé dibujar. Ya está matado, la verdad, pues os lo he dicho que era muy malo. He pasado 3, así que nada. Chicos, otro mosaico completado que de hecho prácticamente pues, es un juego infinito que tampoco tiene una complicación. Y pasemos al siguiente. Siguiente juego nos encontramos Green Ninja. Un juego que la verdad es un puzzle muy, pero que muy entretenido y que os echará muchas horas de vicio. Es un juegazo que yo creo que lo deberéis descargar. Es gratis. Está, pues que no necesita no requiere wifi, ¿vale? Vamos a pasar a la publicidad. Y que lo tenemos, ¿vale? Es de una raza que se crea un ninja y hay que ir haciendo puzzle, ¿vale? Yo, pues bueno, estoy en el nivel 26. Lo que es que no me lo pasa es que no consigo pasármelo, ¿vale? Así que por eso lo que hay que hacer es esto, es ir haciendo puzzles de una rana, ¿vale? A la gente que realmente le gusten los puzzles, mira, le resultará muy entretenido, así que vamos a jugar hasta que nos pasemos este nivel, que creo que ya sé cómo pasármelo. Bueno, vamos para abajo, aquí. Bueno, la verdad me está diciendo para traeros un nivel altito. Mierda, me
equivocado, chicos. No, tengo que reiniciar, me he equivocado, me cago en todo. Me he equivocado porque no iba a poder conseguir un personaje y conseguir todos los personajes. Así que a ver, vamos para acá, para acá, para acá, para acá. Ahora entonces, ¿cómo consigo yo ese? Me cago en todo. Yo no sé conseguir un personaje. Ah, vale, ya sé cómo. Sí que tonto. Nada que estés iniciando este nivel muchas veces, pero esa era la primera, ¿no? Venga, hombre, por favor, última vez que lo hago. Si no, pues no. Bueno, sí, vamos a hacer la verdad porque es un juego muy, muy entretenido. Así que vamos allá, vamos para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. Vale, esto ya, chicos, pues es bastante sencillito. Vale, macho, no era tan difícil. Vale, un momento, sí, vale, chicos, pues se va a cambiar eso. Y lo tenemos, ya está a nivel pasado, no era tan difícil como veis. Y ya estaríamos en el nivel 27. Así que chicos, vamos con el segundo juego, el Down Hunter 5. Un pedazo de juego. No es de paga. Creo que requiere online, la verdad, lo voy a probar si online, lo siento chicos, pero voy a probar, pero la verdad es un pedazo de juego y a lo mejor hago una serie de este juego. Seguramente haga una serie, no, no, haré algún vídeo de este juego porque la verdad es un juego que me encanta, ¿vale, chicos? Perdón si me veis así, pero es que estoy constipado. Si en verano con 40 grados estoy constipado, ¿vale? Pero bueno, en verdad, si solo alguna vez, pero es que me parecería más desagradable sonarme aquí, así que bueno, pues nada, vale, chicos. Y vamos con este juego, el Dungeon Hunter, y de hecho esto, esperad, lo voy a poner aquí, perfecto. Vale, y vamos a jugar un jugador. Sí, me llamo Tobalín, que quería trolear a la gente, ¿vale? Que no sepa Tobalín, que es un youtuber de FIFA. Normalmente, pues esto lo leéis vosotros. No lo pasamos en normal y le damos a siguiente. Es un chico, es un juego muy fácil, es el típico RPG, pero que en vez de online es eh, offline. Realmente no es el modo, es un modo campaña. Vale, vamos a darle normal. Realmente, chico, no sé si es porque estoy grabando, pero realmente va lentito ahí, chicos. No sé si por qué estoy grabando, porque he jugado antes y realmente no me ha ido nada mal. Vamos a conseguir a Davidón. Bueno, chicos, ahora lo voy a enseñar, ¿vale? Pues tienes que elegirte un rol antes de empezar el juego. Tenías guerrero con una espada muy grande que hace mucho daño, pero es poco rápida. Pues dos espadas que son muy rápidas y medianas en la fuerza. La ballesta que de largo alcance y rápida y mediana. El mago, que la que tengo, que es de largo alcance, lenta pero rápida, pero fuerte. Y, y la espada normal, que es normal y normal, ¿vale? Es la básica. Ahora vamos a metirlo, ¿veis? Es lo que tengo yo y la batita. Es muy fácil, con esto nos movemos. Y tenemos, bueno, mira, trabajando que vamos a hablar con él, ya la tengo. Vale, ya tenemos que ir siguiendo la fecha, ¿vale? Con esto, pues mire, estos son como poderes, ¿no? Con esto damos una voltereta muy importante. Si se puede romper todo. Aquí, mirad, aquí lanzamos un rayo. Y ahí, pues, vale, pues vamos a matar, ¿vale? Cuando se ponen muy cerca, pues yo solamente cojo la espada. No hay más.
realmente pues es esto, el juego es bastante esto, tampoco es muy difícil. Sí, ya estoy rompiendo, romper. Vale, se va por aquí, creo así. A la pobre David, ¿no? Lo que veis ahí pues nos da puntos y le podemos agregar cuidado. Vale, vale, cuidado. Ya está. Vale, chicos, lo siento que me calle, pero es que la verdad estoy inconcentrado con el juego. Y vamos allá. A ver, para esta sirve, le lanzamos ahí un rayo para aturdirle. Vamos de arma, perfecto, y vámonos. Por aquí. Vale, esperar que se tiene que poder ir a algún sitio. No sé para dónde. Ah, vale, tiene que matar a todos y ya está. Vamos a matar a este explorador. Uy, chicos. Pausar. Vamos así, no sé por qué se ha dado pause. Realmente pues es que vaya un poquito mal. Ya lo estoy diciendo que la verdad pongo un poquito lento. Que estoy grabando, ¿no? Y bueno, ahí está un matón. Vamos a agarrar el cofre. Y vamos a otra cosa. Mariposa. A ver, tenemos que ir por aquí. Bueno, pues es un juego, la verdad, es un juego básico. A ver, unos controles bastante básicos, pero el juego voy a echar muchas, pero que muchas horas de diversión. Eso os lo aseguro, ¿vale? Vale, perfecto. Y es que reparte de una manera increíble, chicos. Cuando lanza la estrella es increíble, pero bueno, vamos a hacerlo rápidamente porque no sé lo que pasa, que a lo mejor incluso se levanta, ¿sí? No me está rayando esto ahora. Ahora ya está. Vamos a hacer esto y ya hemos llegado a nuestro objetivo. Claro, la cinemática que probablemente pues intenta conectar a tu contacto. Pues vamos a luchar. Es que está muy corto el canción, a lo mejor es eso. Ay, perdóname, tengo que cambiar. Vale, ya se ha matado. Matad al caza recompensa. Bueno, no me va a costar mucho ganarle. Y le vamos a lanzar un rayico para que se acuerde de nosotros. Se acuerde del ratero también este. Y vamos a hacerlo. Chicos, la verdad, pues bueno, es un juego bastante buenos y que yo recomendaría que os descargaseis todos. Está el confidente, vamos a ver, entonces para que punch, vamos dando rayos, pero bueno, atención que le matamos, que no lo cargamos, no lo cargamos, ahí está, chicos, y ahí está el cofre de recompensa. Ahí está, chicos. Misión completada y tus recompensas. Pero ya está, 4 gemicas, que no viene nunca mal. Bastante normalico. Bastante normalico. Esto ya mejor la trampa de plastia, me gusta más. La armadura bastante normalica y de arte, pero la tengo mejorada. Y venga, sí, vamos a enviarle la solicitud de amistad. Vamos a la base, vamos a cambiar al último juego, pero no por ello el peor, sino al revés. Es el mejor juego que os vais a echar unas horas de vicio increíbles. Vamos con el siguiente juego. El último juego, chicos, el Agar.io o Agario o Agar.io. Este juego que están subiendo mucho, se está poniendo mucho moda, llega al móvil de la mano de Miniclip. Vamos a ponerle el nombre Moon, ¿vale? Para que no sepa, pues dan esto. Ahora mismo estamos del 107. Ayer llegué al 2. Uy, y me he dicho que voy a jugar una partidita a ver cómo se me da. Para que veáis cómo funciona, porque en mi canal dentro de poco voy a hacer una partida de este gran juego. Bueno, realmente somos muy pequeñitos, ¿no? Si no habéis visto ningún vídeo lo deberíais ver. Pero somos unas células. Vale, la última y ya, porque la verdad vais a echar unas horas de vicio increíbles. ¿Vale? Realmente cuando hay mucha gente, pues cuesta mazo jugar y aquí realmente se muestra quién es bueno y quién no. Y gente que se vicia mazo, pero cuando digo mazo es estar
todo el día jugando, ¿vale, chicos? Así que, bueno, espero que vosotros no seáis así. Y nos podemos... Realmente somos insignificantes, pero si te pueden comer, te van a comer. Madre mía, chaval. Qué hostilidad, toma. Nos lo comimos. Madre mía, niño. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? No, ese yo creo que me comí. Ese yo creo que me comía. Ay, bueno, aquí ya soy. Uy, es que lo sabía, chaval. Es que ya para él era importantito. Voy a intentar comer. Estamos. Ahí está, 32, madre mía. Tú sigue que como decía comiendo a gente, chaval. Voy a dar una tunda. Uy, bien, bien, bien. No, asqueroso, macho. El face punch este. Cuando se recargue, volver a lanzar, macho. Cómele, cómele. Vamos. No, la ha comido, chavales. La ha comido. Y estamos el 27 Finland. Si a ti te como me cago en la mar serena. Este Finland. Qué cerdo el pene, macho. Te voy a zampar, chaval. Uf. Cuidado que me meto en zona peligrosa. Que, ay, chicos, la verdad lo he hecho bastante mal. Y bueno, pues aquí os dejo con el top 5 de juegos. Espero que os haya gustado.